mejor de todo, con Viajes y Viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo! Y nuestro campus también. Continuamos con otro campus que es el Panamara Campus, que es donde está la Universidad de Swinburne University of Technology, que es operada directamente por ECA Group. Es una universidad originaria de Melbourne. Y aquí está el campus de Melbourne. Esta es el city, o este es el centro de la ciudad de Melbourne. Es una ciudad simplemente impactante, es espectacular. Bueno, ya aquí entramos en detalles, que obviamente el webinar no es para esto, pero es un poquitico de información que yo les quería presentar. Acá les estaba contando de varios de los tipos de preparación de exámenes que tenemos, el EAP, el Cambridge, todos dentro de ELSIS. Ya finalmente, el pathway de ELSIS. ECA Group, el foco nuestro y el diferencial son los pathways. ¿Qué es un pathway? Es un camino, es una ruta. ¿Y un camino, una ruta para qué? ¿Cómo un estudiante puede ingresar por ELSIS? Que por eso lo ven acá, en el top, en la parte superior. Entra el estudiante acá y luego se le abre un abanico de oportunidades, de alternativas. Todas esas instituciones son parte de ECA Group, absolutamente todas, donde el estudiante, dependiendo del sector, el campo, el área o su profesión, va a encontrar casi que una solución para poder avanzar en sus estudios. En esto consiste el pathway en ECA Group. Está el inglés para trabajo, que es para personas que ya tienen un nivel avanzado de inglés y que tienen alguna oferta puntual de trabajo. Ejemplo, tienen una oferta en Information Technology o en Information Systems. Qué pena. Salud, salud, salud. Gracias. O en Information System. Lo que hacemos son grupos casi que personalizados, donde se prepara al estudiante con un vocabulario y con una estructura que esté enfocada en su campo. ¿Listo? Aquí tenemos un poco más de información. Bueno, un poco de actividades sociales. En cada una de las ciudades se encuentra demasiado por hacer. Australia es de verdad que es un destino que yo me quedaría corto, me pudiera quedar con ustedes hablando muchísimo tiempo eh, sobre Australia. Ahí ya les hice un pequeño recuento sobre él. Sí, más adelante tengo una presentación que es de 2 páginas, que es como un resumen de todo lo que hemos hablado hoy, pero pues quisiera también dar campo para preguntas, que sé que hay mucha gente haciendo preguntas. Claro que sí, Andrés. Por acá estaba revisando en el chat. Mm, bueno, hay una persona, Kelmer, nos pregunta, nos dice que él ya tiene bases de inglés y nos habla de que su objetivo es perfeccionar el nivel de inglés. Hey. ¿Cuánto tiempo, Andrés, tú le recomendarías a Kelmer o a lo mejor qué otro tipo de curso le podrías recomendar a Kelmer entendiendo que tiene un nivel ya intermedio de inglés? Bueno, Vanessa, gracias. Kelmer, buenas noches, saludos. Kelmer, lo más importante ahí, a ver, no sé cuál es el nivel intermedio dependiendo contra qué lo estés comparando o contra qué lo estés midiendo, ¿cierto? Entonces, para contestar tu respuesta de la mejor manera, nosotros lo que hacemos es, te enviamos a través de Viajes y Viajes un link, un vínculo, donde puedes tomar un examen en línea. Ese examen en línea te va a dar un resultado. Ese resultado nos va a decir exactamente cuál es el nivel en el que estás. Es un porcentaje. Entonces puedes estar en un 40, en un 45, o en un 65, o en un 70. Dependiendo de ese porcentaje, nuestro departamento académico te va a sugerir X número de semanas para que estudies en ELSIS. Dependiendo que, 2 cosas. Si tu propósito es solamente ir a estudiar en Australia inglés para mejorarlo y regresarte, te vamos a decir, mira, para que alcances X nivel de inglés, necesitas estudiar X número de semanas. O si tu propósito finalmente es ascender en la escala académica, pues ya te diríamos, dependiendo el curso que vayas a estudiar, si es un BET o si es una maestría, por ejemplo,
pues la sugerencia va a ser un poco más de semanas, pero todo se desprende es desde el resultado que saques en el examen, para nosotros poder tener una lectura mucho más clara y acertada de cuál es tu nivel de inglés. Intermedio, puede ser intermedio en un rango nuestro, puede ser básico o puede ser de pronto medio alto. Entonces, la invitación es tomar el examen para que no estemos como muy en el aire. Súper, Andrés, y acá la invitación a todos es que uno de nuestros objetivos y dentro del espacio que nos tomamos con cada uno de nuestros asesores académicos desde Viajes y Viajes es precisamente entender muy bien esas necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes y en donde también les compartimos ese placement test para validar precisamente en qué nivel de inglés está la persona y ya decir, ok, te recomendamos 4 meses, te recomendamos 6 meses y ya como tú bien decías, Andrés, dependiendo del objetivo, sí podríamos buscar como opción un curso vocacional o si a lo mejor el objetivo ya es hacer un pregrado. Por acá tenemos varias preguntas referente a pregrados y maestrías en Australia. Ya es validar muy bien ese nivel de inglés y visualizar el pathway, que era lo que nos venías comentando, Andrés, ya una preparación, ya no inglés general, sino inglés con propósitos académicos, en donde ya nos vamos a preparar a hacer, por ejemplo, un ensayo en inglés, que a veces nos pasa que ni siquiera muchas veces en español uno tiene la estructura clara de un ensayo, uno dice a un ensayo muy fácil, pero resulta que arranca uno a construir ese ensayo, la introducción, la hipótesis, los planteamientos, bueno, todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de textos académicos. Ahora, desarrollarlo en inglés no es lo mismo cuando yo tengo solamente un conocimiento de inglés general y ya me empiezo a preparar para enfrentarme a textos académicos, a hacer una presentación en inglés, a ver ya libros más técnicos dependiendo de lo que yo quiero estudiar, 100% en inglés, a lo mejor ya con un vocabulario mucho más del área en el que yo estoy desarrollando mi estudio de educación superior. Entonces, como tú bien nos decías, Andrés, uno de los fuertes de ECA Group es precisamente el tema de los pathways y el número de alianzas que tenemos con instituciones, por supuesto, de educación superior. Em, Así es. Entendiendo un poco, Andrés, las ciudades en donde tiene presencia ELSIS, tú nos mencionabas Sydney, Melbourne y Brisbane. ¿Qué nos puedes tú contar? Porque sabemos que a veces los estudiantes, no sé, tienen un pensamiento, prefieren una ciudad grande o prefieren una ciudad intermedia. ¿Qué plus les puedes tú recomendar a los estudiantes referente a las 3 ciudades en donde tenemos presencia? Claro que sí, Vanessa. Bueno, yo lo primero que hago, y acá no solamente lo hago desde ECA Group, también a título personal, pues como les mencioné más temprano, viví 2 veces en Australia, en la ciudad de Melbourne, casi por 8 años en total. Entonces, lo primero que yo le pregunto a los estudiantes es, ¿cuál es su perfil? Es decir, estilo de vida. ¿Qué le gusta hacer? Entonces, supongamos Vanessa. Acá te voy a coger Vanessa de ejemplo para hacer el ejercicio contigo. ¿Qué te gusta hacer un fin de semana, Vanessa, por ejemplo? A mí me encanta salir. ¿A dónde? Me gusta, no te voy a decir que no me gusta tener espacios en casa, pero sí me considero una persona muy activa. Me ¿Sí? encanta ir a cenar, ir a tomarme un vino, aunque en Bogotá no hay playas, pero me encanta la vida de calorcito, me encantan las playas, me sintonizo muy con el clima, entonces por eso prefiero como este tipo de actividades. ¿Y prefieres el clima, Vanessa, gracias, un clima cálido como me dijiste o un clima más como Bogotá?
Pues no, yo quiero mucho Bogotá, pero prefiero el cálido. Cálido, listo, perfecto. Entonces, ya tenemos, no, tenemos 175 participantes. Bueno, entonces con este ejemplo de Vanessa, ahí hay tres rasgos principales. Uno, le gusta la vida nocturna, salir a comer y el buen vino. Dos, le gusta la playa. Y tres, por ende, le gusta o prefiere el clima cálido, ¿cierto? Entonces, con estas tres verdades o con estos tres variables, lo que yo diría es, Vanessa, te sugiero mejor que te vayas por una ciudad como Sydney o una ciudad como Brisbane. ¿Por qué? Melbourne es una ciudad que está en el sur de Australia. Es una ciudad que en invierno hace mucho más frío comparado con Sydney o con Brisbane. En verano, obviamente, Melbourne es completamente, hace un calor terrible, o sea, sube a 40, 42 grados en verano. Y obviamente en Sydney y en Brisbane, pues sube mucho más. ¿Qué pasa? Cada ciudad, yo le digo a la gente de manera objetiva, todos tenemos un perfil, tenemos una personalidad. Entonces, por eso es mejor primero hacer una lectura del estudiante, de qué es lo que le gusta al estudiante, cómo es su estilo de vida, cuáles son sus preferencias personales y cómo le gusta gastar un fin de semana. Entonces, con base en eso, uno le puede recomendar una ciudad pequeña como Brisbane. Brisbane es como decir un Manizales, un Pereira, pero tiene playa, ¿cierto? Sydney es más Nueva York, como lo mencioné ahora, y Melbourne es más Medellín. Perdón, es más como digamos, un Madrid, un París. Entonces son ciudades que tienen muchos contrastes, pero definitivamente lo que la define la una de la otra es su ubicación y por ende su temperatura. Entonces, en Melbourne también hay playa, pero Melbourne es menos playera que Sydney. Sydney tiene un estilo de vida completamente surfista, que es más marcado que en Melbourne. Entonces, cada ciudad tiene y ofrece algo que depende o se adapta mucho al tipo de vida o de estilo de vida de cada estudiante. Súper, Andrés, por esa diferenciación. Acá hay una pregunta que nos hacen en el chat y es referente a los trabajos. ¿Sí? Em, y a mí siempre me gusta como cuando estamos en asesoría con los estudiantes y es resaltar precisamente ese plus de Australia. Que pensando en una ciudad grande, en una ciudad intermedia o a lo mejor en una ciudad ya mucho más pequeña, uno de los plus es que hay opciones de trabajo en donde independientemente del nivel de inglés, de si a lo mejor me voy a ir con un básico y voy a proyectarme a, al menos lograr un nivel intermedio, o si soy muy juicioso y estoy dispuesta a salir de esa zona de confort, ¿por qué no un nivel avanzado? Así me vaya desde un elemental. Hay opciones de trabajo, porque hay diferentes áreas. Nos preguntan un poco, Andrés, por en qué áreas normalmente un estudiante internacional logra encontrar trabajo en Australia. Y te quiero dejar esa pregunta a ti. Sin embargo, siempre me gusta compartirle a los estudiantes, sobre todo cuando van a la oficina, y eso es uno de los principales plus. Hay destinos en donde para yo poder trabajar, sí debo tener al menos un nivel intermedio de inglés. Y en Australia tenemos ese beneficio en donde encontramos todo tipo de trabajos. Hay algunos en donde van más enfocados ya directamente al servicio al cliente y hay otros trabajos en donde yo recibo una instrucción, no estoy en total contacto con personas, digamos que manteniendo una conversación fluida, pero en donde yo recibiendo una instrucción, entendiendo qué es lo que tengo que hacer en mi labor, desarrollo mi trabajo un par de horas y obtengo un pago. Entonces, eh, cuando comparamos eso referente a otros destinos, eso es algo de lo que me gusta resaltar y en donde, por supuesto, Andrés, me gustaría que nos compartieras qué sectores, cuáles son los tipos de trabajos más cotidianos en donde un estudiante internacional
normalmente se logra vincular cuando llega a Australia. Claro que sí, Vanessa, gracias por la aclaración ahí al final, porque sí varía mucho. A ver, voy a contestar en dos partes. Uno, por cada ciudad. ¿Cómo se marca las oportunidades desde el punto de vista laboral en cada ciudad? Y dos, en general, ¿cuáles son esos tipos de trabajos, de oportunidades que uno puede eh, aspirar o alcanzar, teniendo en cuenta que el nivel de inglés es básico o medianamente bueno, ¿cierto? Entonces, Brisbane, como lo mencioné anteriormente, Brisbane es una ciudad que es pequeña, es intermedia. De hecho, por eso el valor por semana en ELSIS, en Brisbane, es más barato que en Sydney y Melbourne. Entonces, el valor por semana en horario diurno, en el día, es de 2.50 en Sydney y en Melbourne, mientras en Brisbane es de 2.30. ¿Qué pasa? En Brisbane, por ser una ciudad más pequeña, económicamente es una ciudad que es más barata. O sea, el costo de vida de la ciudad es más bajo. Paralelo a eso, macroeconómicamente impacta que la oferta de trabajo pues también baja, ¿cierto? A diferencia de Sydney y de Melbourne. Sydney y Melbourne son las dos ciudades principales, como decir Bogotá y Medellín. Es más fácil encontrar un trabajo en Bogotá y en Medellín que un trabajo en Manizales, en Pereira o en Montería. Entonces, algo similar pasa en Australia. Eso en cuanto a las ciudades. Dos, ¿cuáles son los trabajos a los que uno puede aspirar? O yo les voy a contar personalmente, yo qué tipos de trabajo hice en dos épocas de mi vida. Uno llega a limpiar baños, a limpiar cocinas, a meserear, a limpiar parqueaderos, estadios, o sea, lo que salga. Obviamente, todo ese tipo de trabajos van a ir ascendiendo o tú vas a ir cambiando tus oportunidades laborales en medida que tu inglés vaya aumentándose, o sea, vaya subiendo. Entonces, tú puedes entrar a trabajar en un restaurante como un kitchen hand. Es alguien, como lo mencionaba ahora Vanessa, pues que va a estar dentro de la cocina simplemente ayudando con una interacción mínima. Cuando tu nivel de inglés es más alto, vas a poder salir a mesa, es decir, vas a poder ser mesero, donde atiendes a la gente en mesa y por ende tu pago pues será mejor, además de los tips, o sea, de las propinas, aunque en Australia no es muy común como en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de las propinas. Esas serían las dos respuestas que yo daría a la intervención o a lo que me pregunta Vanessa. Y concluiría con algo, y es, tengan muy en cuenta que cuando uno sale del país, uno no solamente sale a estudiar inglés, uno también sale a aprender de otras culturas, a tener una exposición mucho más amplia de lo que es el mundo y de lo que es la vida. Hay unos sacrificios que uno debe tomar y que uno debe vivir, pues con el fin de llegar a algo mucho más alto. Entonces, no importa, hay mucha gente que dice, pero no, es que yo estudié administración en Colombia, es que yo soy ingeniero en Colombia, es que yo no soy quien en Colombia, no. En Australia todo el mundo es igual. En Australia vale huevo si es ingeniero, si es doctor, si es abogado. Todos somos exactamente iguales. A diferencia nuestra, allá el que tú laves o aspires una oficina no te hace menos que el presidente de esa oficina. Entonces simplemente también es entender el tema cultural. Listo, Andrés. Por acá quiero hacer una pregunta que nos deja en el chat Carlos Céspedes y es, ¿la edad tiene algún impacto referente, Andrés, a los requisitos para aplicar? ¿Hay un mínimo? ¿Reciben menores de edad? ¿Hay un máximo? Bueno, Vanessa, la pregunta la hizo Carlos, ¿cierto? Carlos Céspedes. Carlos, el mínimo son 18 años, es decir, a partir de los 18 años ya podemos hacer todo el proceso de matrícula y de visado. Máximo, pues bueno, no. Como máximo como tal, pues no hay. Simplemente que después de los 35 años, si vas a estudiar inglés, dando un ejemplo en cuanto a inglés, simplemente a partir de los 35 años se piden
a Viajes y Viajes le solicitamos dos formularios adicionales, porque simplemente por validar información de la persona a título personal, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es una exigencia de la embajada, del consulado en Australia. Nosotros somos muy cuidadosos, así como lo es Viajes y Viajes, con el tipo de personas o de estudiantes que viajan. Entonces, no queremos, el gobierno australiano nos califica a nosotros como institución educativa y a Viajes y Viajes como agencia internacional de educación. Entonces, simplemente es suplir estas dos formularios adicionales cuando se tiene más de 35 años. Si se cumple con los dos formularios adicionales, no hay ningún problema y puedes viajar. Listo, Andrés, gracias por tu respuesta. Y acá nuevamente es hacerles la invitación a que en este momento, si pueden ir de una vez escribiendo a estos números de WhatsApp, son los números de contacto de cada una de las oficinas, en donde por supuesto a las personas que nos acompañan esta noche, nuestro equipo de asesores académicos los vamos a contactar lo antes posible y sobre todo a esas personas que nos dejan el mensajito desde ya, claramente les damos prioridad en el contacto para agendar esa primera asesoría. Recordarles que nuestra asesoría es totalmente gratuita, en donde, como bien nos decía Andrés, la idea es conocerlos de manera individual, conocer sus objetivos, en donde por supuesto ya vamos a revisar temas de costos, dependiendo de la ciudad, de cuántas semanas. Acá sé que no lo hemos mencionado, pero otro de los beneficios de Australia es que estudiando inglés tenemos derecho a trabajar, perdón, a tener vacaciones y en donde, por supuesto, en estas vacaciones voy a poder trabajar tiempo completo, que como les mencionaba, en algunas áreas en específicas y momentáneamente vamos a poder trabajar 40 horas, pero que normalmente siempre es 20 horas mientras estudio y 40 horas mientras estoy en vacaciones. Entonces, todo este detalle de cotización, de presupuestos, que me pareció súper acertada, Andrés, la pregunta de Carlos. ¿Por qué? Porque también nos encargamos muy bien de conocerlos. Yo siempre le digo al equipo de asesores académicos que en parte nosotros generamos una relación de confianza muy bonita con nuestros estudiantes y en donde también desde ese conocimiento pues los orientamos de la mejor manera, que si sabemos que debemos soportar información adicional al momento de aplicarlos a la institución, que sabemos que aún así para embajada vamos a tener que presentar esta documentación, pues de una vez desde esta asesoría orientamos al estudiante con que a lo mejor va a ser necesario tener esta documentación adicional. Y que si no, pues sabemos que por supuesto es animarnos a realizar la inscripción en donde ya nosotros desde Viajes y Viajes aplicamos directamente a la institución y asignamos a cada uno de nuestros estudiantes un especialista en procesos y visados. Esta es la persona que se va a encargar de orientar todo el proceso ante la Embajada de Australia y en donde también para este destino contarles que estamos en lanzamiento de una plataforma de procesos en donde el objetivo de la agencia también es poner como coequipero y como responsables mutuos entre el estudiante internacional y por supuesto la agencia, la manera de facilitar el cargue de la documentación. De verdad que es una plataforma que les ha gustado bastante a los estudiantes internacionales y que decidimos iniciar, Andrés, por Australia. Entonces, de verdad que Excelente. es muy amena, es muy fácil de entender. La plataforma nos va orientando y el asesor de proceso nos va dejando comentarios de qué debemos mejorar, si a lo mejor debemos mejorar la carta de motivación para presentarnos ante la embajada. Todo este tipo de acompañamientos, Andrés, lo van a tener nuestros estudiantes de la mano, Por tanto de la supuesto. plataforma como de estos especialistas de procesos y visados. Entonces, la invitación es a que nos manden de una vez un mensajito y también desde en el chat lo pueden hacer. Recuerden dejarnos en el chat su nombre completo,
su número de celular y por supuesto las ciudades de donde nos están escribiendo. Yo también me encargo de pasarle estos contactos a cada uno de los directores de las diferentes oficinas. ¿Qué les quiero contar? Y también sé que es una de las grandes preguntas para Australia y es el tema de la solvencia financiera. Nosotros desde Viajes y Viajes, digamos que no es solamente la venta de un curso de idiomas o la venta de un vocacional o el inicio de un proyecto académico en cuanto a educación superior, sino que también nos preocupamos por presentar de la manera más genuina a los estudiantes ante la embajada australiana y en donde, como tú bien nos decías, Andrés, a veces se requieren documentos adicionales desde la aplicación a la institución y en donde para Australia debemos soportar una solvencia económica que es alrededor de 1.754 dólares australianos. Nosotros desde la agencia promovemos que todos nuestros estudiantes tengan esta solvencia económica preparada para no garantizar, porque decir que como agencia garantizamos la aprobación de una visa no es real, es una decisión que es totalmente de embajada, pero que gracias a los 39 años de experiencia que tenemos acompañando a nuestros estudiantes, sí los perfilamos de una manera súper, mejor dicho, minuciosa, trabajando con ellos todo el tema de preparación para presentarlos ante la embajada y que por supuesto sí podamos reducir el riesgo de una posible negación, Andrés. Completamente de acuerdo. Eso es lo que más queremos porque no solamente, quiero agregar algo ya de último minuto, Vanessa, y es para que los estudiantes tengan muy en cuenta. Ojo, acá no solamente estamos cuidando a Viajes y Viajes como empresa o a ECA Group como institución educativa, también el perfil de ustedes. Cuando a uno le niegan a cualquier ser humano o particularmente a los latinoamericanos una visa, eso es una información que se comunica entre todos los países del primer mundo y eso lo da uno más adelante en la solicitud de algún tipo de visa distinta en otro país. Ejemplo, entre Canadá, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, entre todos ellos se comparten ese tipo de información. Entonces también tenemos mucho cuidado, es por ustedes. Listo, Andrés. Por acá hay una pregunta que nos hace Andrés Guío y es referente al tema de el hospedaje. Em, en Australia hay diferentes opciones y diría yo que variadas referente al tema de hospedaje. Aún así, te hago la pregunta. A través de la institución, los estudiantes internacionales pueden tener opción de acomodación y qué tipo de acomodación, Andrés. Vanessa, gracias. No, es decir, nosotros en ECA Group recomendamos una empresa que es Easy to Stay. La recomendamos precisamente en este caso a Viajes y Viajes, pero no tenemos, digamos, alternativa directo o directamente hablando dentro del grupo para ofrecerles, como decir, un tipo de residencia en alguno de los campus. No contamos con ese servicio aún, simplemente referimos a un tercero, pero hasta ahí. Listo. Andrés, no, agradecerte por la respuesta y por qué mencioné que hay diferentes opciones, porque Australia es un país en donde el número de estudiantes internacionales es supremamente importante para la economía y para el movimiento del país, que precisamente debido a esos casi 2 años de pandemia en donde Australia cerró completamente sus fronteras, hoy por hoy el mismo gobierno dice necesitamos la llegada de estudiantes internacionales y en donde han ampliado diferentes beneficios como por ejemplo las horas que un estudiante internacional puede trabajar mientras estudia. Debido a todo esto, Andrés, y resumiendo un poco todos los plus del destino y por supuesto del grupo ECA, quiero como hacer un resumen de esos beneficios
que puede obtener un estudiante si decide y si está convencido en que su destino sí es Australia, o que si a lo mejor si estoy entre varios destinos, desde esta noche podamos empezar como a hacer ese filtrado de si este Sí, destino realmente hace match con lo que yo estoy buscando. Y es uno, me correcto. da la facilidad de trabajar, ¿cierto? Es un destino en donde se paga bien la hora y en donde me va a permitir como estudiante internacional cubrir mis gastos, ¿cierto? Mis gastos en cuanto a acomodación, transporte, alimentación, también temas pues de diversión, en donde también por estar ubicado y tener una geografía amplia me va a permitir hacer diferentes actividades. Está el tema de festivales, de los parques, de las playas, en donde claramente hay un número amplio de actividades que llama bastante la atención de los estudiantes internacionales. Es un destino que me permite aplicar con dependiente, ya sea pareja o hijos, y en donde mi pareja tiene la posibilidad de estudiar hasta 3 meses, ¿cierto? Si a lo mejor, no sé, yo tengo un nivel bajito de inglés, pongámoslo en términos de 1 a 1, pero a lo mejor mi pareja ya tiene un B1, entonces decidimos que yo sea la aplicante principal y en donde yo mínimo me voy a ir con un curso de 8 meses, porque necesito sí o sí perfeccionar mi nivel de inglés. Y mi pareja decide irse como dependiente porque ya es el que tiene mejor nivel de inglés y considera que en 3 meses va a poder como perfeccionar un poco más ese nivel de inglés. ¿Puedo viajar con mi pareja? Sí. Tiene el beneficio de que va a poder estudiar hasta máximo 3 meses, como a lo mejor dice, no, yo no quiero estudiar, me dedico cierto tiempo completo a trabajar. Y tenemos esa posibilidad en Australia. También me va a permitir llevar hijos. Aquí hay algo importante y es importante, es algo que siempre les aclaramos a los estudiantes en la asesoría, y es: me permite llevar hijos, tengo que llevar una solvencia económica por cada uno de mis hijos, y en donde la educación para los hijos en Australia no es gratuita. Entonces también desde esa asesoría individual que hacemos desde Viajes y Viajes, orientamos también muy bien el presupuesto, no solamente del curso, sino también de esa solvencia económica que debemos ir preparando, Andrés, y en donde uno, no sé por qué, y es algo muy cultural también de los latinos, y es que siempre pensamos que para poder iniciar un proceso académico ya debemos contar con el 100% de toda la parte como del curso y la solvencia económica, o sea, el 100% del presupuesto. Y no es así. Yo siempre los motivo a que se animen a dar ese primer paso. Desde esa asesoría individual, también les contamos que en la agencia podemos trabajar en un cronograma, un proyecto de pagos, y en donde, por supuesto, ya en base a esto orientamos, ya habiendo pagado la totalidad del curso, miramos tiempos de embajada, todos los documentos que necesitamos, por supuesto, para presentarnos a la embajada australiana, e ir chuleando ese paso a paso, Andrés, que si no iniciamos, pues nunca lo vamos a consolidar. Por eso una de las frases con las cuales quisimos acompañar este webinar es: sal de la zona de confort, y en donde precisamente haciendo ese checklist tanto con el asesor académico como con el especialista en procesos y visados, juntos trabajamos con el estudiante internacional a sacar adelante ese proceso académico. Andrés, no sé si quieras complementar algo adicional. Ya llevamos una horita aquí conectados. Déjame saber si hay algo que de pronto quieras como complementar para ya empezar a tomar los teléfonos de las personas que veo que nos escribieron bastantes aquí en el chat, y darles prioridad en el agendamiento el día de mañana. Pues yo quisiera agregar es que invito absolutamente a los más de 100 participantes que por favor no duden en un segundo en dos cosas. En escoger a Viajes y Viajes, de verdad que es una empresa completamente sólida en todo el tema de asesoría de educación internacional. Y dos,
sin importar si es inglés, si es un curso BET, si es un pregrado, una maestría. Es una experiencia, y vuelvo y repito y reitero lo que dije ahora, es una experiencia que trasciende de la parte académica, trasciende el tema de inglés, trasciende el tema si es una maestría y los va a llevar personalmente es a otro nivel. O sea, no piensen dos veces en tener esa experiencia, así sea por 6 meses, pero no lo piensen dos veces. Eso sería lo último que yo quisiera agregar, esa invitación. Andrés, no, agradecerte por esta horita de webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por todo lo que nos enseñaste esta noche. Y No, yo bueno, encantado. nada, que te mejores. Sé Gracias. que tienes mucha gripa y agradecerte por el esfuerzo que hiciste esta noche. Un No, abrazo. acá estamos firmes, de verdad que muchas gracias. Ahí me disculpan pues por la alergia, en realidad es alergia, pero bueno, qué pena por la incomodidad, a veces con el micrófono, pues con la nariz, pero nada, a viajes y viajes, de verdad, mil gracias, siempre invítenos, siempre vamos a estar acá con gripa, sin gripa, con alergia, sin alergia. Así que muchísimas gracias. Vale, Andrés, una feliz noche. Me voy a quedar acá ya un par de segunditos Dale, tomando los teléfonos. igualmente, a todos muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos.